Nunca pensé que terminaría contándole esto a alguien, pero después de todo lo que viví, creo que lo único que me queda es hablar. Tal vez no para encontrar consuelo, porque no hay forma de borrar lo que vi en esas aguas, pero sí para que alguien, aunque sea uno solo, escuche y nunca se atreva a cruzar esa línea maldita que yo crucé. Me llamo Armando, tengo 34 años, y he sido pescador toda mi vida. Mi padre y mi abuelo lo fueron también, y si todo hubiera seguido como antes, seguramente mi hijo también habría acabado lanzando redes en el Mar de Cortés. Yo nací en Bahía de Los Ángeles, en Baja California Sur, un lugar pequeño, de gente dura y callada. Ahí aprendí a leer el mar como se leen las arrugas en la cara de un viejo conocido. Pero hubo algo que no supe leer, algo que no me dijeron, o que quizá preferimos ignorar. Todo empezó a mediados de octubre, cuando las aguas ya no están tan tranquilas y los días comienzan a hacerse más cortos. Mis compañeros no quisieron salir esa noche porque había una tormenta anunciada para el sur, pero yo tenía deudas y la pesca andaba floja, así que me subí solo a mi lancha, la Luz del Norte, con la esperanza de encontrar una buena zona de cardúmenes. A eso de las 9 de la noche, ya estaba bien adentrado en el mar, más allá de donde los demás suelen ir, justo en un punto donde, según mi abuelo, los peces se acumulaban como si algo debajo los empujara hacia la superficie. Esa noche, el mar estaba tan quieto que parecía dormido, pero el aire tenía un sabor extraño, metálico, como si alguien hubiera estado limpiando sangre con agua salada. A eso de las 11, estaba lanzando redes cuando escuché algo que me heló la sangre. Fue una voz que no debía estar ahí, que no podía estar ahí. Al principio pensé que era la radio, pero la tenía apagada. Era una voz de mujer, y no cualquier voz, era la voz de mi hija Sofía. Lo primero que dijo fue, «Papá, ven». Lo repitió como si estuviera jugando, como si se escondiera y quisiera que la encontrara. Me quedé paralizado, porque Sofía tenía apenas 6 años, y estaba en tierra firme, con su madre. No había forma, ninguna, de que su voz estuviera ahí, flotando entre las olas. Volteé hacia todos lados, alumbré con la lámpara y no vi nada. El mar seguía tranquilo, como si se burlara de mí. Pensé que estaba cansado, que el sueño me estaba jugando una mala pasada, así que apagué el motor, recosté la cabeza y cerré los ojos. Pero no pasaron ni 5 minutos cuando la escuché de nuevo, más cerca, más clara, como si estuviera justo debajo de la lancha. «Papá, aquí estoy». Me incorporé de golpe, y entonces la vi, una figura blanca, casi luminosa, flotando cerca de la proa, a unos metros de la lancha. Era una mujer, pero no una cualquiera. Su cabello era tan largo que flotaba a su alrededor como si tuviera vida propia. No tenía ojos, solo cavidades oscuras que me miraban con una intensidad que no puedo explicar. Y su boca estaba abierta de una forma antinatural, y de ella salían voces, muchas voces, todas conocidas. La de mi hija, la de mi madre, la de mi esposa, incluso la de mi hermano muerto hace años. Todas me llamaban, y lo peor es que sentía deseos de lanzarme al agua, de abrazarla, de dejarme llevar. Grité, me tapé los oídos, me arranqué pedazos de cabello, pero la cosa no se iba. Nadaba alrededor de la lancha sin mover los brazos, como si el mar la cargara. Intenté arrancar el motor, pero no encendía. Entonces la vi debajo del agua, y su forma era otra. Tenía un cuerpo largo, delgado, cubierto de escamas negras. Tenía aletas donde deberían estar las piernas, y brazos más largos de lo normal, con dedos terminados en garras que raspaban la madera del casco. La lancha se movía apenas, pero sentí como si algo la sujetara desde abajo. Empecé a rezar, no porque sea creyente, sino porque no me quedaba nada más. Fue entonces cuando noté que el mar se había llenado de peces muertos. Miles, flotaban como hojas secas, todos con los ojos arrancados y el vientre abierto. El olor era insoportable, como si la podredumbre viniera del mismo centro de la tierra. La criatura salió a flote otra vez, pero ahora tenía un rostro distinto. Era el de mi madre. Me habló con su voz dulce, esa que usaba cuando me cuidaba de niño.
Me pidió que la ayudara, que se estaba ahogando. Di un paso hacia el borde y por poco caigo. Entonces, con una furia que no me reconozco, grité, «No eres ella», y lancé un anzuelo con toda mi fuerza. La garra de la cosa atrapó el anzuelo, y por un momento, pareció arder. Chilló como un cerdo degollado, y se sumergió. Aproveché para encender el motor de nuevo. Esta vez arrancó de inmediato, como si el mar hubiera soltado su agarre. Navegué sin mirar atrás, guiado solo por la brújula y el miedo. Pero cuando ya me acercaba a la costa, sentí que algo no iba bien. El cielo se había vuelto rojizo, y la bruma cubría toda la bahía. No reconocía las luces del pueblo. Todo estaba distinto, como si hubiera entrado en otro lugar, un reflejo torcido de mi realidad. Toqué tierra y me arrodillé para besar la arena, pero cuando miré hacia el pueblo, noté que no había nadie. Las casas estaban vacías, las calles desiertas. Caminé hasta mi casa, y la encontré cerrada con candado. Miré por la ventana, y ahí estaban, mi esposa y mi hija, cenando tranquilas, pero también, yo, estaba sentado ahí, con ellas, riendo como si nada hubiera pasado. Me congelé, toqué la puerta, grité, pero nadie me escuchaba. Era como si estuviera muerto, como si otra versión de mí hubiera ocupado mi lugar. Me fui corriendo hacia la iglesia, pero no estaba. Solo había un terreno baldío y una cruz de madera partida. La criatura me había dejado ir, pero no me había devuelto a donde pertenecía. Desde entonces vivo entre las sombras del pueblo, observando, esperando. Cada vez que alguien se acerca al mar de noche, intento advertirle, pero nadie me ve, nadie me escucha. Y lo peor de todo, es que a veces, cuando el mar está en calma, escucho su voz otra vez, la de mi hija, y esta vez no me pide ayuda. Esta vez me dice que pronto, muy pronto, yo volveré a ver el mar desde dentro. Los primeros días después de que regresé, o más bien, después de que fui escupido por el mar a esta versión torcida de mi pueblo, fueron un infierno. Caminaba por las calles vacías, llamando a gritos a cualquier sombra que se moviera, pero no había respuesta, ni una sola alma viva. Ni siquiera los perros callejeros estaban. El aire tenía ese olor rancio a humedad estancada, como si todo el lugar llevara años abandonado, aunque las casas estuvieran limpias, con ropa tendida y luces encendidas. Solo que nadie estaba ahí para habitarlas. Nadie, excepto mí. O al menos, eso creía. Con el tiempo empecé a ver cosas. No cosas. Gente, figuras. A veces desde las ventanas, otras caminando al final de la calle, no se dejaban ver del todo, solo siluetas, y siempre calladas. El sonido era lo que más me enloquecía. No había viento, ni insectos, ni motores, ni siquiera el murmullo del mar, solo ese silencio absoluto que te revienta los tímpanos, y te hace pensar que estás dentro de una tumba abierta. Y yo hablaba solo para no olvidar mi voz. Pasé quién sabe cuántos días encerrado en la casa que parecía ser la mía, mirando por la ventana al impostor que vivía con mi familia. Lo observaba llegar, reír, comer, besar a mi esposa, cargar a mi hija. Lo peor era que parecía genuino, no era una copia burda. Tenía mis gestos, mi voz, hasta mis malditos lunares. Solo que, sus ojos eran distintos, tenían una negrura profunda, como si el mar mismo se hubiera quedado ahí dentro, acechando. Y cada noche, justo a las 3 de la mañana, salía al muelle y hablaba con el mar. Murmuraba palabras que no entendía, pero que me hacían sangrar los oídos si me acercaba demasiado. Me escondía entre los botes viejos para espiarlo, pero cada vez que él se giraba, sentía que me veía. Aunque no podía ser, yo no existía, no ahí. Un día, harto de ser un fantasma en mi propio pueblo, decidí enfrentar a esa cosa. Entré a la casa mientras ellos dormían. La puerta no estaba cerrada, como si supieran que volvería. Caminé por el pasillo hasta el cuarto de mi hija. Ella dormía profundamente, abrazando el mismo peluche que yo le había comprado en su cumpleaños. Me acerqué, temblando, y le toqué la cara. Era real. Su calor, su respiración, incluso su olor a jabón barato y a inocencia. Por un segundo creí que todo había sido una pesadilla, que estaba de vuelta.
Pero entonces ella abrió los ojos, y lo que vi me rompió por dentro. Sus ojos eran completamente blancos, sin pupilas, y habló con esa voz que conocía tan bien, pero distorsionada, como si saliera desde el fondo del mar. Papá, tú no deberías estar aquí. Retrocedí de golpe, tropecé con un juguete y caí al suelo haciendo ruido. Entonces la puerta del cuarto se abrió, y allí estaba él. Yo, o eso que pretendía ser yo. Me miró sin sorpresa, como si supiera que vendría, como si me hubiera estado esperando. Me sonrió con esa maldita sonrisa torcida que usaba cuando sabía que tenía ventaja. Te di una oportunidad, me dijo. Te dejé ir. ¿Por qué volviste? No supe qué responder, solo me levanté y lo encaré. Le grité que esa era mi vida, mi familia, mi hija, que él no tenía derecho, que no era nadie. Pero él se rió, no como un loco, no como un monstruo, se rió como yo lo hacía. Esa risa que escondía miedo y rabia al mismo tiempo. Tú la abandonaste, Armando, la dejaste sola esa noche por dinero. Yo la cuido, yo la amo, yo soy mejor padre que tú. Corrí hacia él, lo golpeé con toda mi fuerza. Su rostro crujió como si estuviera hecho de madera vieja, pero no sangró, no gritó, solo se enderezó, se limpió la sangre negra que le salía de la boca y me miró con odio. Entonces habló en una lengua que no entendí, una mezcla de susurros y gorgoteos, como agua sucia corriendo entre piedras, y en ese momento, las paredes comenzaron a temblar, el mar empezó a rugir, y lo supe porque las ventanas se empañaron con sal y se escuchó el crujir de las olas, como si todo el océano se hubiera levantado de golpe. Salí corriendo de la casa mientras el piso se partía detrás de mí. Las casas se hundían en la tierra como si fueran tragadas por algo debajo. Las luces parpadeaban, y las siluetas que había visto antes empezaron a aparecer, pero ahora eran claras, eran los otros, los que como yo, habían sido devorados por ese mar y devueltos a un lugar que no les pertenecía. Corrí hacia el muelle, con la esperanza de encontrar mi lancha, aunque no sabía si seguía ahí o si siquiera era real. Pero cuando llegué, no había nada, solo el agua negra y densa, más espesa que nunca. El cielo no tenía estrellas, solo una luna deformada, roja, colgando como un ojo sangrante. Y ahí, en el agua, vi a la criatura, la original, la sirena del desierto. Estaba esperando, me habló otra vez, esta vez con voz propia, grave, profunda, dolorosa. Escogiste mal, Armando. Pudiste quedarte en el olvido. Pudiste ser solo un recuerdo, pero viniste a reclamar lo que ya no es tuyo. Ahora me perteneces. Sentí un dolor horrible en el pecho, como si algo estuviera arrancándome desde dentro. Me arrodillé, escupiendo sangre, y vi cómo mi reflejo en el agua se transformaba. Ya no era yo. Tenía la piel pálida, los ojos hundidos, los labios azules. Me estaba convirtiendo en uno de ellos. Entonces desde la oscuridad, escuché la voz de Sofía, pero esta vez no era un eco, era real. Papá, ayúdame. La vi, de pie al final del muelle, atrapada entre las garras del impostor. Él la sujetaba con fuerza, pero sus ojos estaban fijos en mí, llenos de rabia y miedo. Me lancé al agua, nadando con todo lo que me quedaba. No me importaba la criatura, no me importaba el dolor, solo quería salvarla. Cuando llegué a la orilla del muelle, ella gritaba. Él la arrastraba hacia el mar. Corrí, le arranqué un pedazo de madera del muelle y se lo clavé en el pecho. Esta vez sí sangró. No era sangre normal, era espesa, caliente, burbujeante. Cayó de rodillas, soltando a Sofía, y gritó tan fuerte que el mar se agitó como en una tormenta. La criatura del mar gritó con él, como si compartieran un mismo dolor. Tomé a mi hija en brazos y corrimos. Corrimos por calles que se deshacían, entre sombras que intentaban tocarnos. Corrimos hasta que no quedó nada, ni casas, ni mar, ni luna, solo un abismo negro. Y entonces desperté en la arena, con la ropa empapada y la piel cortada por las piedras. Era de día, la lancha estaba varada a unos metros, cubierta de algas y óxido. Me levanté como pude y miré alrededor. Estaba de vuelta, en el verdadero pueblo, el de siempre. Corrí a casa, abrí la puerta. Ahí estaban ellas, mi esposa y mi hija,
Me miraron asustadas. Me abracé a Sofía, llorando, temblando. Todo parecía bien, pero algo no lo estaba. Esa noche, mientras dormíamos, Sofía se acercó a mi oído y me susurró: «Papá, ¿por qué ya no tienes voz?». Corrí al espejo, y me di cuenta, no podía hablar, mi lengua no estaba. En su lugar, había una cicatriz rugosa, como si me la hubieran arrancado, y entonces lo entendí. Ella me dejó volver, pero con un precio, uno que nunca podré pagar del todo. Ahora cada vez que el mar está en calma, la escucho cantar, con mi voz, y sé que un día, cuando ella quiera, tendré que volver, porque no se le puede ganar al mar, solo se le puede obedecer. Aquel fin de semana parecía que todo estaba alineado para ser perfecto. Cumpleaños de mi compa el Chiquis, puente largo, y nos prestaron un yate de lujo que el primo de un cuate tenía anclado en la bahía de Acapulco. Era una de esas cosas que uno no se pregunta mucho, nomás dice que sí y se sube. Éramos 16 en total, puro desmadre, chela, bocinas potentes y un DJ amateur que llevaba su mezcladora como si fuera su alma. Nadie pensó en el clima, ni en mareas, ni en alertas marítimas. Estábamos en pleno siglo XXI, Viser, con GPS, celulares y chalecos salvavidas. ¿Qué podía salir mal? Zarpamos cerca de las 6 de la tarde, justo cuando el sol empezaba a caer y pintaba el cielo con ese tono naranja que hace que hasta los más amargados se tomen selfies. Algunos ya iban medio pedos desde antes de abordar, otros iban más puestos que el sol. Yo me mantenía tranquilo, no porque fuera santo, sino porque siempre he tenido esa cosita en el pecho, como una alarma interna que me avisa cuando algo va a salir mal. Pero esa vez me la callé, no quería ser el aguafiestas del grupo. Apenas nos alejamos de la orilla, las bocinas explotaron con reggaetón, cervezas volaban de mano en mano, y los celulares grababan todo, risas, gritos, flashes. Nadie miraba al mar, nadie menos yo. La primera señal fue cuando pasamos por un punto donde el agua cambió de color. No fue cosa de imaginación, lo juro. El azul verdoso del océano se volvió de pronto de un gris metálico, como si debajo hubiera una sombra inmensa. Pensé que podía ser una corriente, o un banco de peces, pero algo no encajaba. Miré al cielo y vi como una nube negra, grande, se formaba justo encima de nosotros, aunque en la costa el cielo seguía despejado. Me acerqué al DJ para decirle que tal vez era buena idea regresar, pero me mandó a la fregada entre risas y me puso un vaso de whisky en la mano. «Relájate, viejo. Es tu mente, puro estrés citadino. Aquí venimos a morirnos», pero de la risa. Nadie me escuchó, nadie quiso mirar el mar. Después el GPS dejó de funcionar. Lo notamos porque uno de los compas quería ubicar un punto exacto, donde según él se tomaban las mejores fotos con el atardecer. La pantalla estaba en negro. El radar también. «Seguro es la señal», dijo uno. «Pinche Telmex», dijo otro. Pero mi celular, que antes tenía 4 rayas, ahora no mostraba nada. Ni red, ni wifi, ni siquiera hora. Estaba congelado. Y fue entonces cuando el motor empezó a fallar. El capitán, que era un señor de unos 50 y tantos que parecía haber salido de una novela de piratas, se fue al cuarto de máquinas y no volvió. Lo llamamos varias veces, pero no respondía. Pensamos que se había metido al baño, o algo así, hasta que uno de los chavos bajó a buscarlo, y regresó blanco, temblando. No pudo decir nada, solo señaló con la mano, como si eso fuera suficiente. Bajamos 3 más, empujados por el miedo y la necedad. Al abrir la escotilla del compartimento, lo primero que sentimos fue el olor, no a gasolina ni aceite, sino a carne podrida, a descomposición húmeda. El capitán estaba ahí, tirado en el suelo, con los ojos abiertos y la boca llena de espuma negra. Pero lo más raro fue que su piel tenía marcas, como ventosas, círculos perfectamente marcados desde el cuello hasta el pecho, como si algo lo hubiera succionado con fuerza. «¿Qué chingados es eso?», murmuró uno. Yo no pude responder, solo supe que teníamos que salir de ahí. Al volver a la cubierta, el ambiente ya no era de fiesta. La música seguía sonando,
pero a un volumen más bajo. Las luces del yate parpadeaban, y el aire era más denso, como si todo estuviera suspendido. Algunos ya se habían dado cuenta de que algo no iba bien. Se escuchaban murmullos, preguntas sin respuestas, miradas al horizonte. El mar estaba plano, completamente quieto, y eso era más aterrador que una tormenta. Nadie sabía hacia dónde íbamos. No veíamos la costa, ni luces, ni estrellas, solo agua negra, por todos lados. Intentamos prender bengalas, pero no encendían. Revisamos los radios, pero solo emitían un zumbido bajo, como un murmullo constante, imposible de descifrar. De pronto, la música se detuvo. No fue que la apagaran, fue como si alguien arrancara de cuajo todos los cables de la mezcladora. El DJ gritó desde la popa: «Algo está allá abajo». Lo vi. Vi una sombra. Nos acercamos, pero no había nada, solo el reflejo del yate en el agua inmóvil. Y entonces, una ola gigante apareció de la nada. No había viento, no había marea, pero la ola vino como una pared viva, de casi 3 metros, y nos sacudió con toda su fuerza. Algunos cayeron al suelo, otros gritaron. Lo raro fue que el yate no volcó, ni se movió demasiado, solo fue un impacto seco. Y después, silencio, de nuevo ese maldito silencio. Fue cuando lo vimos, en la parte más oscura del agua, justo debajo de nosotros, algo brillaba, no una luz, no un faro, no un reflejo, era un ojo, gigante, amarillo, y nos estaba mirando. Se movía lentamente, como si midiera la distancia, como si analizara el tamaño de su presa, y de repente, como un trueno bajo el agua, se escuchó un sonido tan grave que nos sacudió el pecho. Las bocinas del yate estallaron, literalmente. El DJ fue alcanzado por un pedazo de plástico que le abrió la cara, dejándolo sangrando y gritando de dolor. Intentamos activar los botes salvavidas, pero estaban sellados con un tipo de cuerda gruesa que no reconocíamos. Nadie la había puesto. Era como si el mismo mar nos estuviera encerrando. Fue entonces cuando las luces se apagaron del todo. Oscuridad absoluta, solo los gritos y el sonido del mar espeso. Alguien cayó al agua. Nadie supo quién. Solo escuchamos el chapoteo, el grito ahogado, y luego el silencio. Iluminamos con celulares, pero solo duraban segundos antes de apagarse también. Todo lo electrónico parecía estar muriendo. Desde el interior del mar surgió un tentáculo, lento, casi elegante. Era grueso como un árbol y brillaba con una textura aceitosa, como la piel de un tiburón. Se deslizó por la cubierta, buscando algo. Rozó a una de las chicas, que gritó como nunca había oído a nadie gritar, y entonces la atrapó. Fue tan rápido, tan brutal, que nadie pudo reaccionar. La elevó en el aire, y la partió por la mitad como si fuera de papel. La sangre cayó en la cubierta, caliente y espesa. Algunos vomitaron, otros corrieron. Yo solo me quedé paralizado, viendo cómo ese pedazo de infierno regresaba al agua, llevándose su trofeo, lo que sea que estaba abajo, lo que sea que nos miraba con ese ojo gigantesco. No era un animal, era algo más, algo antiguo, algo que vivía en la profundidad, y que solo subía cuando algo lo llamaba. Y esa noche, algo, o alguien, lo había despertado. La segunda parte de esa pesadilla no fue menos brutal, pero eso viene después, porque lo peor no había pasado aún. Después de que la criatura se llevó a la primera de nosotros, la fiesta murió del todo. Nadie gritaba ya, nadie hablaba, solo nos arrinconamos en distintos puntos del yate, temblando, tratando de entender cómo habíamos llegado ahí, a la orilla de algo que claramente no era parte de este mundo. La oscuridad era total, si no fuera por la sangre caliente que todavía goteaba por la cubierta y el gemido lejano del DJ herido. Hubiera jurado que ya no existíamos, que habíamos sido borrados del mundo real. Intentamos reagruparnos. Éramos 11, ya sin el capitán ni la chava que fue arrancada como si no pesara nada. El DJ seguía con vida, pero su cara colgaba en un pedazo, y respiraba haciendo un sonido húmedo y pegajoso que nos revolvía el estómago. Le amarramos la cara con una camisa y lo dejamos en una esquina, más por miedo que por compasión. Nadie se atrevía a mirar al agua,
y menos después de que escuchamos que alguien susurraba nuestros nombres desde el mar. No era un sonido cualquiera, era como si nuestras propias voces nos hablaran desde allá abajo. La mía, por ejemplo, decía: Hugo, ya casi te toca. Uno intentó lanzarse al agua con la esperanza de nadar hasta la costa. No supimos ni en qué momento lo hizo. Solo vimos un chapoteo, y luego un espasmo, como si el mar se hubiera cerrado sobre él como una boca. Nunca salió. Su gorra flotó por un rato, hasta que desapareció también. A esas alturas, ya no llorábamos ni gritábamos, solo tratábamos de encontrar un lugar donde el mar no pudiera tocarnos, aunque estábamos rodeados por él. Uno de los chavos, el Tadeo, dijo que lo mejor era encerrarnos en la cabina del capitán y esperar a que amaneciera. Nadie tenía una mejor idea. Nos metimos 7 ahí, apretados, las paredes crujían, y el yate se balanceaba muy leve, como si algo gigante respirara debajo. Uno preguntó la hora, pero nadie tenía señal ni batería. No sabíamos si habían pasado minutos o horas desde que todo comenzó. A veces alguien decía que veía ojos en la ventana, o que algo tocaba la puerta, pero cuando abríamos, no había nada. Luego, el Tadeo empezó a reír, primero bajo, como si algo le hiciera cosquillas en la mente, luego más fuerte. Al principio creímos que era el estrés, que había colapsado, pero entonces lo vimos mordiéndose los dedos, arrancándose pedazos de piel con los dientes. Nos va a comer a todos, decía, pero yo no le voy a dar el gusto de tenerme entero. Lo sujetamos entre todos mientras gritaba, pero fue inútil. Tenía una fuerza sobrehumana, como si algo más se hubiera metido en él. Nos mordió a uno, arañó a otro, y en medio de esa locura, la puerta se abrió sola. El aire que entró no era como el de antes, era espeso, caliente, lleno de un hedor a humedad pútrida. Tadeo se soltó, corrió hacia la puerta, y desapareció. Ni un grito, ni una sombra, nada, como si hubiera cruzado a otra dimensión. Ya éramos 6, nos mirábamos con desconfianza, temiendo que el siguiente en enloquecer fuera cualquiera. Uno se tapó los oídos, otro rezaba. Yo solo me concentraba en recordar a mi madre, su cara, su voz, el calor de su regazo. Era lo único que me mantenía cuerdo. Salimos de la cabina porque el aire se volvió irrespirable, literalmente, como si el oxígeno hubiera sido drenado. Afuera, la cubierta estaba cubierta de una capa delgada de agua negra. Ya no era mar, era algo más viscoso, más denso, y se movía, respiraba. La sangre del DJ ya no estaba, ni él. Su camisa rota y su mezcladora eran lo único que quedaba. Fue entonces cuando las luces del yate se encendieron solas, pero no eran blancas, eran rojas, un rojo profundo, como el interior de una herida. Y el sonido volvió, no música, no motores, era un latido, un corazón gigante, latiendo bajo nosotros. Se sentía en el suelo, en los huesos, en el alma, y con cada latido, algo subía. Una sombra gigantesca empezó a emerger del agua. No era completamente visible, era como si la mente no pudiera comprender su forma, pero vimos lo suficiente. Tentáculos inmensos, ojos por todos lados, bocas que se abrían en lugares donde no deberían existir, dientes en espiral, lenguas como látigos. La criatura no nadaba, flotaba, se elevaba como si fuera dueña del mar, del cielo, de todo lo que conocíamos. Uno de nosotros se arrodilló, dijo que lo entendía todo, que eso era Dios, que siempre habíamos adorado al ser equivocado, y se tiró al agua con una sonrisa. Yo cerré los ojos, pensé en tirarme también, pero entonces escuché algo distinto, una voz suave, entre todo ese caos, era la voz de mi madre. Otra vez, no lo mires, hijo, no lo mires directo, y no lo hice. Los demás sí, gritaron, cayeron al suelo. Uno se arrancó los ojos con las manos, otro se lanzó contra el motor encendido. Yo solo me tapé los oídos, me tiré al suelo, y recé. No sé cuánto tiempo pasó, podrían haber sido horas o minutos. Cuando abrí los ojos, el mar estaba tranquilo, el sol salía por el horizonte, el yate flotaba, destrozado, cubierto de sangre y pedazos de carne. Estaba solo,
Un bote de la marina nos encontró ese mismo día, en la tarde. Dicen que el GPS del yate nunca marcó que se moviera, que nunca se alejó de la bahía, que fue una falla eléctrica y mental por consumo de sustancias, que lo que viví no fue real, pero yo sé la verdad, y sé que no fui el único que lo vio, porque desde entonces, he ido a ver el mar cada noche, y no puedo evitar notar que la gente lo mira diferente, con respeto, con miedo, como si algo allá abajo hubiera despertado, y no está dormido. A veces, cuando la marea sube y la luna está baja, escucho música lejana, y gritos, como si la fiesta siguiera, en otro lugar, y yo, que fui su único sobreviviente, sé que no falta mucho para que esa cosa quiera otra celebración, y esta vez, no va a esperar a que se la lleven, va a venir por todos. Siempre he dicho que el Usumacinta es más que un río, es una bestia dormida, larga como una serpiente, espesa como la selva que lo rodea y con una mirada que, aunque nadie la vea, uno siente clavada en la nuca cuando navega por sus aguas. Yo soy guía turístico en la región del norte de Chiapas, entre ruinas mayas, templos olvidados y selvas que rugen de noche. Llevo 15 años conduciendo lanchas por ese río, llevando gringos, biólogos, aventureros y hasta influencers en busca de fotos exóticas. Me sé los caminos, los caudales, las cuevas escondidas y las zonas donde el río se traga sin piedad lo que se le cruza. Pero ni todo eso me preparó para lo que nos pasó aquel día, aquel maldito día. Todo comenzó con una reservación inusual. Un arqueólogo mexicano que trabajaba con un grupo extranjero me contrató para llevarlos a una zona donde, según él, había restos aún no catalogados. Me dijo que era confidencial, que no estaba en los mapas turísticos y que requería absoluta discreción. Eso me encendió una alarma, pero pagaban en efectivo, bien y por adelantado. Me dijo que íbamos a remar por una ramificación del río que casi nadie usaba, cerca de un antiguo asentamiento llamado Yaxilán, pero más al norte, donde la selva se cierra y el agua se vuelve más espesa como si llevara siglos sin moverse. Éramos 6, el arqueólogo, 2 gringos jóvenes, una mujer francesa que no paraba de tomar fotos, un ayudante local que apenas hablaba español y yo. Partimos al amanecer. La lancha chirriaba con cada curva del río. Las orillas estaban cubiertas de lodo espeso, ramas podridas y piedras que parecían talladas, aunque el arqueólogo insistía en que no todo lo que parece una ruina es una ruina. A las pocas horas de navegación, dejamos atrás los últimos rastros de civilización. Ya no había postes, ni señal de radio, ni caminos marcados, solo selva, mosquitos y un río tan callado que el sonido de los remos parecía una ofensa. Fue cerca del mediodía cuando la mujer francesa señaló algo a la distancia, una estructura cubierta por la maleza. Al principio parecía solo un montón de piedras, pero al acercarnos, vi lo imposible. Era una escalinata, una maldita escalinata saliendo del agua, como si alguien la hubiera construido justo en el cauce. Subía unos 10 metros hasta una plataforma con grabados tallados, cubiertos de musgo. El arqueólogo se puso nervioso, pero no de miedo, sino de emoción. «Esto no está en ningún registro», murmuró mientras bajaba de la lancha como si se tratara de un altar sagrado. Los demás lo siguieron. Yo me quedé. Algo en esa estructura me erizaba la piel. No era solo lo extraño del lugar, era la forma. Las figuras talladas no eran las típicas de los templos mayas, no representaban dioses o animales. Eran cosas, formas humanoides, sí, pero con brazos alargados, rostros vacíos, bocas abiertas en un grito sin fin. Y todas miraban hacia abajo, hacia el agua. Quise advertirles, pero el ayudante local, un moreno delgado de ojos tristes, me miró y negó con la cabeza. Me hizo una seña con los dedos, una cruz invertida, y luego se llevó el dedo a los labios. «No hables de lo que no entiendes», me dijo en voz baja. «Aquí está dormido, Apuch, el que guarda el río. No lo llames». Me reí nervioso. Pensé que era superstición, pero algo en su mirada me dijo que él no estaba bromeando. Subieron todos a la estructura, y yo, contra mi instinto, lo seguí.
El arqueólogo sacó herramientas y empezó a limpiar una de las piedras. La mujer francesa tomaba fotos sin parar, hasta que soltó un grito. Había pisado algo blando. Era un cuerpo, o lo que quedaba de uno. Una masa de carne hinchada, con la piel abierta y los ojos vacíos. Tenía ropas viejas, como de los años 80. Nadie entendía cómo había llegado ahí. No había olores de descomposición, ni señales de arrastre. Estaba seco, como si el tiempo no le afectara. Fue ahí cuando el ayudante local empezó a temblar. Decía cosas en su lengua. Kinam, 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 kuchako, kako, que luego el arqueólogo tradujo entre dientes. Dolor, el corazón del señor. Quiso regresarse a la lancha, pero ya no estaba. Yo miré hacia abajo y no vi nada. No había agua, no había lancha. El río había desaparecido. Todos gritamos. El suelo tembló. De entre las piedras salió un zumbido agudo, como si el mismo templo respirara. Luego el aire se volvió denso, más caliente. La vegetación se marchitó a la vista, como si algo absorbiera la vida del lugar, y entonces del centro de la plataforma, una grieta se abrió, lenta como una boca de piedra, dejando escapar un vapor espeso y rojo. El arqueólogo cayó de rodillas, murmurando cosas que no entendía. No es un templo, dijo, es un portal. De esa grieta salió algo. No era una criatura completa, era una mano, grande, negra, con dedos como cuchillos. Atrapó al ayudante local y lo arrastró sin esfuerzo. Su grito se escuchó por toda la selva, y luego el silencio. Intentamos correr, pero la vegetación ya no era la misma. Se había vuelto espinosa, densa, como si el templo la controlara. Una raíz atrapó al gringo más joven, le perforó la pierna y lo alzó en el aire. La sangre caía en gotas espesas, y él gritaba hasta que su cuerpo se partió en dos. La francesa vomitó y cayó de rodillas, llorando. Corrimos sin dirección, entre árboles que sangraban, piedras que susurraban, y un cielo que se volvió rojo como carne viva. No sabíamos si era de día o de noche. Yo solo quería encontrar el río otra vez, volver a la lancha, escapar, pero cuando al fin regresamos al borde de la estructura, ahí estaba, la lancha, flotando tranquila, como si nada hubiera pasado, pero el río ya no era el mismo. El agua tenía un color denso, negruzco, no se movía, no reflejaba, y lo peor, las figuras talladas ahora nos miraban a nosotros, ya no estaban viendo hacia abajo, sus ojos, vacíos, fríos, se habían girado, y entonces lo entendí. La estructura no era una ruina, era una prisión, y nosotros la habíamos abierto. Lo que sea que habitaba ahí, había salido. Subimos a la lancha sin decir una palabra. El arqueólogo no dejaba de llorar. La francesa rezaba en su idioma. Yo encendí el motor sin mirar atrás, y mientras nos alejábamos, escuchamos por última vez el grito de algo que acababa de nacer, o de volver, pero no todo estaba resuelto, porque la selva nos estaba siguiendo, y el río ya no nos quería dejar salir, y ahí comienza la parte más oscura, porque cuando creímos que estábamos regresando, descubrimos que no habíamos salido de ningún lado. La lancha avanzaba, pero algo no estaba bien. El motor rugía como si arrastrara plomo en lugar de agua, y cada metro que avanzábamos se sentía más pesado, más lento, como si el mismo río nos estuviera jalando hacia atrás. El cielo seguía rojo opaco, como una lona manchada de sangre cubriendo el mundo. No había sol, ni viento, ni pájaros, solo ese silencio enfermizo, pegajoso, que se metía en los oídos como una aguja caliente. Éramos tres, el arqueólogo, la francesa y yo. Los demás estaban muertos o perdidos. El río había cambiado. Ya no era el Usumacinta. Las orillas eran desconocidas, retorcidas, llenas de árboles podridos con rostros humanos en los troncos, como si las almas de otros que pasaron por ahí se hubieran fundido con la selva. El agua tampoco era agua. Era espesa, turbia, y tenía burbujas que reventaban soltando un hedor a carne rancia. A veces, una mano flotaba por unos segundos. A veces, ojos abiertos nos seguían desde debajo. Intenté hablar con el arqueólogo, pero estaba ido. Murmuraba en voz baja, temblando,
con los ojos fijos en el fondo del bote. Decía que había leído de esto, que lo había buscado toda su vida, pero que jamás creyó que fuera real, que el templo no era maya, no del todo. Decía que era más antigua, mucho más, que Apuch no era solo un dios de la muerte, sino un guardián de una puerta algo más allá de lo humano. Despertamos algo que no debimos ver, repetía una y otra vez. Lo desatamos. La francesa dejó de rezar y comenzó a tomar fotos de nuevo, pero no del río ni del entorno. Nos apuntaba a nosotros. Clic, clic, clic. Su cámara aún funcionaba, aunque yo no entendía cómo. Cada vez que el flash se activaba, el ambiente se tensaba, como si la luz revelara lo que no debía ser visto, hasta que en una de esas fotos, algo apareció. No lo vimos de inmediato, pero cuando revisó las imágenes, gritó. Nos acercamos y vimos lo que había capturado. Detrás de nosotros, justo a unos metros de la lancha, flotaba una figura, una silueta alta, delgada, con extremidades larguísimas, piel de lodo, y un rostro que parecía una máscara hecha de huesos. No tenía ojos, pero sabíamos que nos miraba. Revisó las otras fotos, y en cada una, esa cosa estaba más cerca. Apagué el motor, el ruido parecía atraerla. La francesa empezó a llorar. El arqueólogo rezaba. Yo solo podía pensar en que debí quedarme en casa, que nunca debimos aceptar ese viaje. Me incliné sobre el agua para ver si la figura seguía ahí, y lo que vi me partió el alma. Era yo, mi reflejo, pero no normal. Mi piel estaba quemada, mis ojos eran dos cuencas negras, y sonreía con una mueca grotesca. Y entonces, ese reflejo me habló con mi propia voz. Tú ya no existes. Salté hacia atrás asustado. La francesa gritó. El agua empezó a burbujear violentamente. Algo se movía debajo, y esta vez no era lento. Venía con fuerza, con hambre, como si supiera que ya no podíamos escapar. Intentamos avanzar de nuevo, pero la lancha no se movía. Algo la sujetaba. Miré hacia un lado y vi tentáculos delgados como serpientes enredándose en el casco, saliendo del agua como si fueran raíces vivas. Uno de ellos se enroscó en la pierna de la francesa. Intenté cortarlo con un machete, pero era como cortar cuerda húmeda. Gritaba, pataleaba, hasta que la jaló al agua con un sonido seco, como si se rompiera algo por dentro. No volvió a salir. El arqueólogo quiso lanzarse detrás, pero lo detuve. Él solo me miró con ojos vacíos. Ya no importa, Hugo, me dijo. Esto es el fin. El río es solo el camino. El destino es el abismo. Yo no quería morir ahí. No así. Así que prendí el motor de nuevo, ignorando los golpes debajo del casco, ignorando los susurros que me decían mi nombre con voces de todos los que alguna vez conocí. Avancé a la fuerza, con el arqueólogo riéndose como loco, el agua salpicando negro, las raíces rasgando los bordes de la lancha. Sentía que no era el motor lo que nos movía, sino la voluntad de esa cosa, como si nos dejara seguir, solo para ver hasta dónde aguantaríamos. Finalmente, llegamos a un punto donde el río parecía dividirse. A la derecha, un brazo oscuro, lleno de neblina. A la izquierda, un paso estrecho con árboles torcidos, que parecían tener bocas abiertas. Elegí el estrecho, no por valentía, sino porque ahí sentí un poco menos de muerte. El arqueólogo dejó de reír. Me miró serio. Ahí está la salida, dijo, pero debes pagar el precio. Y sacó un cuchillo de su mochila. Uno de nosotros debe quedarse. Uno debe cerrar la puerta. Pensé que estaba bromeando, pero cuando vi sus ojos, supe que hablaba en serio. Me apuntó con el cuchillo. Eres el guía. Nos trajiste aquí. Debiste saber. Luchamos. Él era más débil, pero tenía la desesperación de un loco. Me cortó el brazo. Yo le enterré el codo en la cara. Cayó al suelo. El cuchillo resbaló. Lo tomé. Me acerqué a él, y por un segundo, dudé, pero entonces escuché el grito de la francesa, desde el agua. No un grito humano, un grito imposible. Así que lo hice. Lo empujé al río. No dijo nada, solo se dejó llevar, y el río por fin nos soltó. El agua volvió a ser agua. Las orillas recuperaron su color. El cielo se abrió,
y el motor sonó como debía. Salí de ahí sin mirar atrás, conducí por horas hasta que vi el muelle. Cuando toqué tierra, caí de rodillas, lloré como niño. Nadie creyó mi historia. Dijeron que había sido una desorientación por calor, o que los turistas se perdieron en la selva. Nadie buscó más allá. Las fotos de la cámara estaban borrosas, todas, menos una, la del reflejo. Yo, sonriendo, y desde ese día, no me reflejo en los espejos, solo en el agua, porque algo se quedó dentro de mí, o quizá yo me quedé allá, y lo que regresó, no soy del todo yo, y el Usumacinta Sigue ahí. esperando, porque las puertas que se abren, nunca se cierran del todo. Uno nunca espera que el mar le cobre cuentas viejas. Uno cree que si hace su trabajo, si se cuida, si respeta las reglas no escritas de los viejos, va a regresar siempre a casa. Pero eso no es verdad. Hay zonas del océano que no perdonan aunque no les debas nada. Zonas que no figuran en los mapas ni en los libros de navegación, pero que los pescadores de corazón, los de verdad, los que han visto ojos abiertos en las olas negras, aprenden a evitar aunque no sepan explicar por qué. Yo por tonto, por necesidad y por confiarme, metí el ancla donde no debía, y lo que salió de esas aguas me quitó más que mi lancha. Me llamo Gustavo, y toda mi vida he trabajado en el Golfo de California y las costas de Nayarit. Pero hace 3 años me pasé al otro lado, hacia las Islas Marías. Ahí la pesca es buena, si sabes moverte. Ya no es cárcel, eso lo saben todos. Pero algo quedó ahí, algo que los que vivieron entre esas celdas malditas no dejaron encerrado. Cuando las islas fueron desocupadas y convertidas en áreas naturales protegidas, muchos como yo vimos la oportunidad perfecta, poca vigilancia, recursos sin explotar, y zonas donde casi nadie se atrevía a entrar, zonas con buena pesca, decían, zonas que no eran tan protegidas como en los papeles. Aquella semana salí con otros 2 hombres, el Cholo, curtido en años de lancha, más pirata que marinero, y Lalo, un morro de 20 y pocos que apenas comenzaba. Salimos desde San Blas al amanecer, con provisiones para 2 días, gasolina suficiente y redes bien arregladas. Nuestro objetivo era dar la vuelta por el norte de la isla María Madre, aprovechando que las corrientes traían buena pesca por esa temporada. El mar nos recibió tranquilo, plano como un cristal, pero los pájaros no estaban, y eso, para un pescador, es más peligroso que una tormenta. La primera noche, anclamos en una pequeña ensenada. Todo parecía normal, salvo por la neblina que empezó a bajar al atardecer. No era la típica bruma del mar, esta era densa, pesada, como si bajara del cielo en lugar de subir del agua. Se nos metía entre los dientes, en los oídos, en los huesos. Decidimos encender el generador, pero se apagó solo después de unos minutos. El Cholo dijo que era la humedad, que siempre fallaba ahí. Lalo no decía nada, solo se abrazaba la chamarra y miraba hacia los cerros. Dijo que había visto luces, pero no había nada, solo esa maldita niebla. Esa noche no dormimos bien. Yo soñé con mi padre, muerto hacía años, que me hablaba desde dentro de una celda húmeda. Me decía que no tocara el agua, que ellos ya estaban despiertos. Al despertar, encontré a Lalo en la proa, sentado con la mirada fija en el mar. Le hablé varias veces antes de que reaccionara. Dijo que escuchó cantos durante la noche, voces que salían del agua. Pensé que estaba sugestionado, pero cuando vi que el Cholo también tenía la mirada perdida, supe que no era solo imaginación. Zarpamos temprano, aunque el sol nunca salió del todo. La niebla seguía, flotando baja, espesa como leche vieja. A eso del mediodía, vimos algo en el agua, un bote a la deriva, pequeño, oxidado, con el nombre apenas visible, María de la Luz. Lo reconocí, había desaparecido meses antes con 3 hombres a bordo. Nunca los encontraron. Nos acercamos por si alguien necesitaba ayuda, pero el bote estaba vacío. No había señales de lucha ni de accidente, solo unas marcas extrañas en la madera, como garras profundas, y sangre seca, mucha. Lo empujamos con cuidado, sin atrevernos a subirnos.
Lalo tomó unas fotos con su celular y propuso que nos alejáramos, que eso no era buena señal. El cholo, en cambio, dijo que eso era una bendición. El mar devuelve lo que quiere, dijo, y lo hace por algo. Seguimos navegando. La niebla no se iba. El GPS dejó de marcar posición. Las brújulas giraban sin sentido. El motor seguía bien, pero el sonido del mar había cambiado. Era como un quejido, largo y constante, como si respirara. Empezamos a ver cosas en el agua, no cuerpos, sombras, siluetas, algunas con forma humana, otras no. Una vez creí ver un rostro flotando, completamente blanco, sin ojos ni boca, pero cuando giré de nuevo, ya no estaba. A media tarde decidimos regresar, pero no pudimos, no había horizonte, todo era neblina y silencio. Y entonces de la radio encendida, surgió una voz, no era interferencia, ni una señal de la marina, era una voz ronca, lenta, que repetía una frase sin cesar: todavía estamos aquí, no nos han liberado. El cholo se puso pálido. Son los presos, dijo, los que no salieron. Le grité que no dijera pendejadas, pero su cara me lo decía todo. Él sabía algo, había estado ahí antes. Me miró y me dijo que una vez transportó cuerpos a la isla, cuando aún era prisión, que escuchó cosas, que vio cosas. A veces no llegaban todos los que llevábamos, a veces bajaban más de los que subieron. Esa noche fue peor. La niebla se metió a la lancha, literalmente. No importaba si cerrábamos las puertas, se filtraba como humo frío, y con ella llegaron los sonidos: pisadas sobre la cubierta, golpes suaves en las paredes, risas de niños que nunca habíamos tenido a bordo. El motor se apagó, la luz se fue, y entonces en la oscuridad vimos las siluetas. Primero solo eran sombras, luego cuerpos mojados, hinchados, caminando por la cubierta. Tenían uniformes de presos viejos, desgarrados, cubiertos de lodo y sangre. Algunos no tenían rostro, otros tenían rostros que reconocí, porque eran los mismos que aparecían en los periódicos, cuando hablaban de los desaparecidos. Se acercaban, lentamente, sin prisa. Lalo intentó rezar, pero uno de ellos le tapó la boca con una mano negra, putrefacta. Gritó una sola vez, y luego se quedó quieto, los ojos en blanco, como si algo se lo hubiera llevado por dentro. El cholo se lanzó al agua. No lo pensé, solo escuché el chapoteo. Quise seguirlo, pero al mirar, ya no había mar, no era agua. Era una masa densa, espesa, como lodo hirviendo, y en ella, los cuerpos flotaban, todos, uno tras otro, con los ojos abiertos, todos mirando hacia arriba, hacia nosotros. Yo me encerré en la cabina, abrazado a la radio, sin saber si rezar o maldecir, y ahí me quedé, escuchando cómo afuera la madera crujía, cómo los pasos iban y venían, cómo algo se arrastraba por la cubierta susurrando en voz baja los nombres de todos los que habíamos perdido, y el mío, hasta que una voz, mi voz, salió por la radio y me dijo: Gustavo, ya es hora, abre la puerta. Y entonces entendí que eso no era solo una pesadilla, era una condena, y que no todos íbamos a salir de ahí con alma, algunos, solo con cuerpo, y otros, con algo más adentro, algo que no era humano. No sé cuánto tiempo pasé encerrado en esa cabina. A veces creía que era de noche, otras que el sol brillaba allá afuera, aunque jamás lo vi. Todo era bruma, ruido lejano, y ese silencio extraño que se colaba como una enfermedad por los oídos y me llenaba la cabeza de voces que no eran mías. La radio se había callado, pero la última frase seguía dándome vueltas en la mente: Gustavo, ya es hora, abre la puerta. Y lo peor era que esa voz era la mía. No una parecida, era exacta. Mis pausas, mi tono, mis palabras, como si algo hubiera grabado mi alma y la estuviera usando para llamarme desde el otro lado. No podía más. El aire estaba tan espeso que costaba respirar. Había humedad dentro de la cabina, como si el mar entero quisiera colarse. En las paredes comenzaban a salir manchas oscuras, como hongos, pero se movían, lentamente, como si respiraran conmigo. Cuando por fin abrí la puerta, la bruma ya se había tragado la lancha entera. No se veía el mar,
No se veían las islas, solo una especie de resplandor lechoso que envolvía todo como si estuviéramos flotando dentro de un sueño podrido. Caminé con cuidado por la cubierta. Estaba cubierta de agua estancada, pero era negra, aceitosa, con pequeñas burbujas que explotaban al contacto con mis botas, soltando un olor metálico. No había señal del cholo, ni del halo, solo silencio, y ese maldito eco de pasos que no eran míos. Pasé junto a las redes, estaban completamente vacías, pero tenían restos de algo pegados entre los nudos, uñas, pedazos de cabello, trozos de piel humana reseca. Me incliné a verlos mejor, y sentí como la madera bajo mis pies temblaba, como si algo se moviera dentro del casco. Luego escuché un golpe, vino desde el compartimento de carga, justo donde guardábamos el hielo y las herramientas. Fui hacia allá, aunque cada paso era una tortura. El aire pesaba más, como si llevara cadenas en el cuerpo. Abrí la compuerta. Adentro estaba Lalo, pero no estaba vivo, ni muerto. Estaba de pie, con los ojos completamente blancos y la piel hinchada, como si lo hubieran sacado del fondo del mar tras días ahogándose. Tenía la boca abierta y se movía, lento, como si le doliera cada músculo. Quise retroceder, pero en cuanto me vio, extendió una mano, y dijo con voz ahogada, «Ya viene, el cambio». Retrocedí, cerré la compuerta de golpe y eché el pestillo. Algo lo golpeó desde dentro. 1, 2, 3 veces. Luego nada, solo silencio de nuevo. Volví a la cubierta. Empecé a gritar al cielo, al mar, a Dios, a quien fuera. Quería despertar, quería salir, pero el mar no respondía. Nadie respondía, solo la bruma, que se volvió más espesa, más viva. Me cubrió entero. Dejé de ver mis manos, dejé de oír mis propios pasos, solo esa sensación de estar siendo observado por todos lados. Y entonces, lo vi, frente a mí, de pronto sin ruido, estaba la silueta de un hombre, de espalda, vestía un uniforme de preso, el número en la espalda estaba desgastado, pero algo me resultó familiar. Cuando habló, lo entendí. «Me dejaste morir», dijo con voz rasposa. «Yo era tu hermano». Me paralicé. No podía ser. Mi hermano murió hace 15 años. Se ahogó en Mazatlán, cuando pescábamos juntos. Su cuerpo nunca apareció, y ahora estaba ahí, con la espalda arqueada, el cuello torcido, y los pies descalzos llenos de algas. «No me diste ni sepultura», dijo. «Por eso no descanso. Por eso estamos todos aquí». Di un paso atrás, pero otra figura emergió de la bruma, y otra más, todos con rostros conocidos, mi abuelo, mis primos, el viejo siriaco del muelle, incluso mi primer patrón, al que vi morir en alta mar. Todos tenían algo en común, estaban hinchados, podridos, como si hubieran sido sacados del agua justo cuando ya nadie los esperaba. «Estamos atrapados», dijo mi hermano, «y tú eres la puerta». No entendí al principio. Luego recordé lo que dijo el cholo, que los cuerpos a veces no llegaban a la isla, que algo más salía. Empecé a comprender, la lancha no era solo un bote, era un canal, un medio, algo, lo que fuera que estaba en esa bruma, usaba nuestras embarcaciones como pasadizos, y ahora, me tocaba decidir si cerraba el paso o lo dejaba abierto. Volví a la cabina, busqué desesperado los tanques de gasolina. Solo quedaba uno, bastaba, lo rocié por toda la lancha, el motor, las redes, el piso, luego prendí un encendedor, pero antes de lanzarlo, escuché su voz otra vez, mi voz: «No vas a salir de aquí, Gustavo, pero puedes quedarte vacío, puedes dejar tu cuerpo y darnos paso». Vi mi reflejo en la ventana, era yo, pero no era yo, tenía la mirada hueca, y algo se movía dentro de mis pupilas, como si en vez de ojos tuviera bocas pequeñas, listas para devorar, y entonces, lo supe, no iba a escapar, pero aún podía hacer algo, podía quemarlo todo, podía cerrar la puerta. Encendí la mecha improvisada con una camisa empapada de combustible, el fuego se alzó como un rugido, el calor quemó la bruma, los cuerpos comenzaron a gritar, todos, juntos, miles de voces de los que se habían ido, mezcladas con los lamentos de los que aún no se iban. La madera crujía, el motor explotó, salté al mar sin pensar,
El agua estaba helada, pero limpia. Ya no era lodo, ya no era aceite. Nadé como nunca en mi vida. Solo recuerdo que al salir, vomité negro, y luego, todo fue oscuridad. Desperté en la playa, solo. Los marinos me encontraron 2 días después, deshidratado, cubierto de quemaduras, y hablando en lenguas que no reconocían. No creyeron una sola palabra. Dijeron que fue delirio por el sol y el estrés, que mi lancha explotó por una fuga, que no había pruebas de nada, pero yo sé lo que vi. A veces en la madrugada, cuando camino por la costa y hay bruma sobre el mar, veo sombras en el horizonte, una silueta, un número desgastado en la espalda, y la bruma se acerca. Ya no salgo a pescar, y si algún día escuchas tu voz saliendo del mar, no respondas, porque si contestas, ya abriste la puerta. Desde niño me fascinó el océano. Mis papás dicen que la primera vez que me metieron al mar, en las playas de Progreso, no lloré. Me reía, nadaba como si hubiera nacido para eso. Tal vez por eso estudié biología marina, tal vez por eso acepté ese maldito trabajo y tal vez por eso no merezco el perdón de nadie. Porque yo sabía que había algo raro en ese sitio. Porque me advirtieron. Pero yo, como muchos antes que yo, creí que la ciencia podía explicar todo. Me llamo Eduardo Galván, tengo 38 años, y en 2021 fui uno de los 3 científicos mexicanos a bordo del primer submarino turístico experimental en el canal de Yucatán. El proyecto lo dirigía una empresa privada que buscaba explotar el turismo de profundidad. Sumérgete en el corazón del Triángulo Maya, decían. Prometían una experiencia única, en las aguas más profundas del Caribe mexicano, justo entre las costas de Quintana Roo, Cuba y el extremo noroeste de Honduras. Decían que era como el Triángulo de las Bermudas, pero con historia, con ruinas submarinas, con secretos que la arqueología apenas empezaba a considerar. El Triángulo Maya, lo bautizaron. Un nombre bonito para un lugar que no tenía nada de turístico. El submarino, apodado Chuck y Pri, era una cápsula presurizada para 5 personas, pequeño, moderno, con tecnología de punta y protocolos de emergencia redundantes. Nadie pensaba que podía fallar. Salimos desde un centro privado en Cozumel, acompañados de un buque nodriza, y descendimos a las 7:45 de la mañana del 17 de agosto. A bordo íbamos yo, la piloto Silvia Aranda, el técnico Julio Méndez, una oceanógrafa norteamericana llamada Lena Hudson, y un millonario canadiense que pagó para tener el primer boleto comercial al abismo. Su nombre era Andrew, pero todos le decían Andy. La primera hora fue normal. Las pantallas mostraban los niveles de oxígeno estables, las cámaras exteriores grababan la vida marina, y la voz de Silvia sonaba relajada mientras marcaba cada descenso de profundidad. A los 600 metros, los colores del mar ya se habían desvanecido. Todo era azul oscuro, como un sueño lento. El canadiense tomaba fotos, Lena anotaba en su libreta, y Julio revisaba los sistemas. Yo solo miraba por el domo. Me gustaba esa sensación de insignificancia frente a la inmensidad líquida. Me hacía sentir parte de algo más grande. Pero a los 1,20 metros, las cosas cambiaron. Primero, la radio falló. Un crujido extraño interrumpió la comunicación con el buque nodriza. Intentamos reconectar, pero solo recibimos estática. Luego, las luces exteriores comenzaron a parpadear, y la temperatura bajó. No la del agua, la interna. De repente, los sensores marcaron una disminución de 10 grados en menos de 2 minutos. Silvia dijo que podía ser una falla en los medidores, pero el vaho en nuestras bocas no era un error. Entonces la vimos. Una estructura emergió de la oscuridad como una ciudad sumergida, a unos 1,400 metros de profundidad. Al principio pensamos que eran rocas volcánicas, pero tenían formas simétricas, columnas, escaleras, muros rectos, ruinas, y no cualquier ruina. Era un templo, completo, incrustado en el fondo marino, cubierto de algas fosforescentes. Tenía figuras mayas talladas, aunque deformes,
como si hubieran sido alteradas por el paso de algo no natural. Andy gritó de emoción. Lena no paraba de escribir. Silvia intentó maniobrar para rodear la estructura, pero algo jaló el submarino. No fue una corriente, fue algo que se aferró. El sistema vibró. La cápsula entera tembló como si un terremoto estuviera pasando justo ahí abajo, y entonces, algo golpeó el domo, no con fuerza sino con lentitud, como una mano, saludando. Todos nos quedamos paralizados. Julio encendió los reflectores laterales, y ahí lo vimos, una figura humanoide, flotando frente a nosotros, pero sin escafandra, sin tanque, sin nada. Tenía piel grisácea, alargada, sin rasgos definidos. No se movía, pero sus ojos brillaban con una luz tenue, como los ojos de un pez abisal. Silvia gritó. Andy sacó su cámara, pero en cuanto tomó la foto, el sistema eléctrico colapsó. Pantallas negras, sin navegación, sin comunicación, solo los latidos de nuestros corazones y esa cosa, flotando, observándonos desde el otro lado del domo. El submarino comenzó a descender más rápido, demasiado. Silvia gritaba que no podía controlarlo. Julio trató de activar los frenos de emergencia, pero nada respondía. Estábamos cayendo, y entonces, el golpe. No recuerdo cuánto tiempo estuve inconsciente, tal vez minutos, tal vez horas. Cuando abrí los ojos, la luz roja de emergencia iluminaba la cápsula. Todos estaban despiertos, menos Andy. Estaba sentado en su lugar, pero su cabeza colgaba hacia un lado. Tenía los ojos abiertos, y por la nariz le salía un líquido espeso, como tinta negra. Lena lo tocó y gritó. Silvia intentó calmarla, pero algo más nos detuvo. El domo. Ya no había agua afuera. Había oscuridad, total, como si el fondo del océano se hubiera tragado la luz. Pero esa oscuridad tenía textura, movimiento. Era como si estuviéramos flotando en el interior de un ser vivo. A lo lejos, se encendieron luces, no nuestras. Eran círculos rojizos, flotando en el abismo, pulsando lentamente, como ojos gigantes. Y entonces lo escuchamos, no con los oídos, con la cabeza. Una voz, grave, antiguísima, que decía: han cruzado la boca del Dios, han sido vistos, han sido escogidos. Julio gritó. Quiso abrir la escotilla. Silvia lo detuvo a tiempo, pero el mensaje siguió. Palabras en maya mezcladas con algo más, algo que no entendíamos, pero que dolía escucharlo. Nos sangraron los oídos. Lena convulsionó. El cuerpo de Andy comenzó a levitar dentro de la cápsula, y yo lo vi, algo dentro de él, moviéndose bajo su piel, como gusanos, como si ya no fuera Andy. La cápsula volvió a moverse. No por motores, algo nos empujaba, algo nos guiaba por pasillos submarinos que no deberían existir, columnas que brillaban con escritura viva, sí viva. Las letras se movían, formaban símbolos nuevos, y yo empecé a entenderlos. Era un lenguaje de puertas, de sacrificios, y de algo que despertaba. El submarino se detuvo frente a una especie de altar, una estructura gigantesca, con una escalinata que llevaba al vacío, una grieta en la tierra submarina, y del fondo de esa grieta salía un pulso, como un latido. El domo se llenó de símbolos, y la voz regresó. Uno debe quedarse, y ahí termina todo lo que recuerdo antes de que las luces volvieran, antes de que la cápsula empezara a subir sola, antes de que el agua recuperara su forma, y el mar nos devolviera. Pero Andy ya no estaba en su asiento, y nosotros aún no sabíamos lo que habíamos traído con nosotros. Recuerdo la sensación del ascenso como si me arrancaran el alma centímetro a centímetro. No había sonido ni gravedad, ni tiempo, solo una fuerza invisible que nos empujaba hacia arriba mientras la cápsula vibraba con una pulsación tenue que no venía del motor, sino de algo más profundo, algo que ya no era mecánico. Yo apenas podía respirar. Silvia tenía la mirada perdida, con los ojos llorosos como si estuviera viendo algo que los demás no podíamos, y Julio murmuraba sin parar una serie de palabras en maya que jamás le habíamos escuchado decir. Pero lo más aterrador de todo fue mirar hacia el asiento vacío donde antes había estado Andy. Desapareció, así,
Sin sangre, sin rastro, sin ruido. Solo un asiento vacío, aún húmedo, como si su cuerpo se hubiera evaporado o se lo hubieran tragado. Yo grité su nombre 1, 2, 10 veces, pero el silencio lo borraba todo. Lena estaba sentada en el suelo de la cápsula, abrazada a sus rodillas, moviéndose de adelante hacia atrás, murmurando algo entre dientes. Le tomé el rostro para que me mirara, y ahí fue cuando lo noté. Sus pupilas se habían dilatado tanto que ya no tenía color en los ojos, solo negro, todo negro, como los ojos de las criaturas abisales que devoran sin luz, sin ruido, sin misericordia. El domo, que antes estaba cubierto por oscuridad total, empezó a aclararse muy lentamente. Primero vimos una neblina densa, después algunos peces pequeños, y por fin la luz azulada de las profundidades a más de 1000 metros. Era como si hubiéramos sido escupidos de un lugar que no debería existir. El GPS seguía sin funcionar, pero el altímetro marcaba que subíamos, y cuando al fin emergimos en la superficie, el mundo ya no era el mismo. No había señal de radio, no veíamos al buque nodriza, ni rastro del equipo, solo mar, un mar completamente quieto, sin olas, sin viento, como si hubiéramos salido a una dimensión muerta del Caribe. Intentamos reiniciar los sistemas de contacto, y cuando por fin Julio logró emitir una señal de emergencia, pasó algo aún más escalofriante. Nos contestaron, pero no con voces humanas. Era un sonido hueco, metálico, grave, como una grabación vieja que giraba en reversa. Y después, solo un susurro: aún no ha terminado. La cápsula empezó a moverse otra vez, pero esta vez no descendía ni ascendía. Se desplazaba, sin propulsión, como si la corriente nos llevara, pero las olas no se movían. Nos deslizábamos por una superficie muerta sin reflejos. Entonces vimos una sombra al fondo del horizonte. Algo flotaba. Nos acercamos lentamente. Era un velero, o lo que quedaba de uno. Flotaba a la deriva, con las velas rasgadas y el mástil inclinado. Julio se asomó por el domo y murmuró: ese barco lo reportaron desaparecido hace años, en el Triángulo de las Bermudas. La pintura estaba desgastada, cubierta de algas, pero aún era visible el nombre grabado en la madera: el Diente del Sol. Uno de los más famosos barcos perdidos. Flotaba, intacto, como un cadáver que se niega a pudrirse. Lo rodeamos sin acercarnos demasiado, y entonces, en cubierta vimos movimiento. Una figura, Andy, de pie, con la cabeza agachada, mojado, cubierto de algo negro como petróleo. Pero no se movía como un ser humano. Estaba rígido, como si apenas aprendiera a usar su cuerpo. Silvia soltó un grito ahogado. El reflejo en los vidrios del domo mostró su rostro, y yo deseé nunca haberlo visto. No era Andy. Tenía su cara, sí, su estructura, pero los ojos eran dos orbes completamente blancos, sin expresión. Su piel estaba llena de símbolos, como si lo hubieran tatuado con fuego, y en su pecho brillaba una figura circular, como un sello que pulsaba con el mismo ritmo que escuchamos allá abajo, el mismo ritmo del altar. Entonces nos miró directo. Sus labios no se movieron, pero lo escuchamos. Han traído la sangre. El portal está abierto. Uno de ustedes ya no es de aquí. Todos nos miramos. Lena temblaba. Julio no parpadeaba. Silvia vomitó en un rincón. Yo solo sentía un zumbido en la nuca, como si algo se arrastrara por mi columna vertebral. El submarino dejó de moverse. Quedamos detenidos en medio de la nada. Andy, o lo que fuera eso, dio un paso hacia el borde del velero, y se dejó caer al agua, y no hizo ni un sonido, solo se hundió, como una piedra, y con él, la calma se fue. Las luces de emergencia parpadearon, los sensores estallaron, la presión dentro de la cápsula subió sin razón, y el domo se agrietó, solo un poco, pero suficiente para que el terror se apoderara de nosotros. Julio gritó que algo venía del fondo. Lena se puso de pie de golpe, y con una fuerza imposible, rompió una de las compuertas internas. Silvia intentó detenerla, pero era como si Lena ya no fuera humana. Su voz cambió, grave, casi masculina. Él no vino solo, yo soy la llave.
y entonces se lanzó contra el domo, el cristal estalló hacia afuera, el agua entró como un rugido, todo se volvió caos, burbujas, gritos, alcancé a sujetar un tubo, pero Silvia desapareció en segundos. Julio intentó nadar, pero algo lo jaló por el pie, con tanta fuerza que escuché el chasquido de su pierna, quebrándose incluso dentro del agua. Lena flotaba sin moverse, con los ojos brillando, como si el océano la aceptara, y luego, oscuridad. Desperté en una playa de Campeche, solo, desnudo, quemado por el sol. Me encontró un pescador 2 días después. No hubo noticias del submarino, nadie recuperó los cuerpos. La empresa me llamó, me investigaron, me acusaron de provocar un accidente. Me callé, por años, hasta hoy, porque no terminé de salir de ese lugar, no del todo. Hay noches en que, al cerrar los ojos, escucho la voz, el latido, siento agua fluyendo por mis venas, y a veces, cuando me miro en el espejo, veo símbolos aparecer en mi piel, por segundos, y luego desvanecerse. Sé que Andy no fue el único elegido, sé que lo que hay en el fondo del triángulo maya no duerme, solo espera, y yo siento que cada vez estoy más cerca de regresar, o de que venga por mí. Desde que tengo memoria, el mar ha sido parte de mi vida. Nací en un pueblito costero cerca de Tampico, en Tamaulipas, donde el aire huele a sal, a diésel y a pescado podrido desde que amanece. Mi abuelo fue camaronero, mi padre también, y yo no tuve otra opción más que seguir la misma línea. No es una vida fácil, pero cuando creces entre redes, motores y supersticiones, terminas entendiendo que el mar no es solo agua, es un Dios que respira y castiga, un Dios que nunca olvida. La historia que voy a contar ocurrió hace unos años, pero todavía no puedo dormir sin ver su cara. No me refiero a un monstruo cualquiera, no a una bestia con dientes o tentáculos, hablo de algo más profundo, más cruel, algo que el capitán nos arrastró a conocer por su orgullo, y por un pecado que se negó a pagar. La embarcación se llamaba la Dalia Negra, un camaronero viejo, de casco de acero y corazón oxidado, pero que aguantaba lo que fuera. La tripulación era de confianza, 6 hombres curtidos por el mar, todos conocidos de la infancia, menos el nuevo, Claudio, un morro de 17 años que el capitán aceptó por lástima porque su jefe se había muerto hacía poco. El capitán era don Rogelio, un hombre grande, seco, con los ojos siempre entrecerrados como si cargara con más de lo que decía. Nunca hablaba de su pasado, y nadie se atrevía a preguntar. Salimos un miércoles por la noche, justo cuando el viento se calmaba, y el cielo se abría como si el océano nos diera permiso de entrar. La marea estaba tranquila, y según los radares, íbamos a tener 3 días de buena pesca, pero el capitán decidió llevarnos por una ruta diferente, más al norte, más profunda, hacia una zona que todos conocíamos, pero evitábamos. Las aguas heladas, le dicen, un brazo del Golfo, que baja repentinamente de temperatura sin razón alguna, donde los motores se ahogan, y las brújulas enloquecen. Una zona sin nombre en los mapas, pero con muchas historias. Esa noche, mientras nos acercábamos al punto, el ambiente cambió. El aire era más espeso, más húmedo. Las luces del radar comenzaron a parpadear sin explicación, y los radios soltaron estática, aunque no estábamos lejos de la costa. Uno de los marineros, el güero, preguntó si era buena idea seguir. El capitán solo respondió con una orden: aquí hay camarón, el mejor, no nos vamos sin llenar las hieleras, y como siempre, nadie lo contradijo. Echamos redes justo después de medianoche. El mar estaba demasiado quieto, el motor murmuraba apenas, y cada paso sobre la cubierta sonaba como un martillazo. Claudio estaba nervioso, lo noté, se quedaba viendo hacia el agua como si algo lo llamara. Le dije que fuera a descansar, pero negó con la cabeza. Hay alguien allá abajo, murmuró. Pensé que estaba sugestionado, así que no insistí. Las redes no tardaron en llenarse, pero no de camarón. Lo que sacamos fue otra cosa.
Primero peces muertos, pequeños, con los ojos reventados y la carne podrida. Luego un costal. Pensamos que era basura, pero al abrirlo, era un uniforme de marinero, viejo, con manchas de sangre seca y lodo. Dentro del costal había huesos, pequeños, de un niño. Todos nos quedamos helados, nadie dijo nada, solo miramos al capitán. Él lo vio, se acercó, tocó los huesos, y no dijo una sola palabra, solo ordenó que los tiráramos de nuevo al agua. Nadie obedeció. El güero dijo, «No mames, Rogelio, ¿qué es esto?». Pero el capitán no contestó, se giró, y se encerró en su camarote. Esa noche, el motor se apagó, así, de la nada, ni corto ni chispa, solo murió. Intentamos reiniciarlo, pero no respondía, ni una luz, como si alguien le hubiera sacado el alma. Encendimos lámparas de emergencia, pero la niebla comenzó a levantarse, no una normal, esta era negra, espesa, nos envolvió a todos, no veíamos ni nuestras manos, el mar desapareció bajo nuestros pies, y solo quedaba el ruido, un susurro, una voz, un murmullo infantil. «Papi, ¿ya me vas a llevar a casa?». Los demás se miraron, Claudio cayó de rodillas, yo sentí un frío en la espalda, que no me había dado ni en los peores nortes. El güero comenzó a rezar, pero no podía recordar las palabras. Yo solo pensé, el capitán sabe qué es esto. Corrí a buscarlo. Toqué la puerta del camarote. Nada. Grité. Nada. La abrí con fuerza. Estaba sentado en la litera, con una botella en la mano, y la mirada clavada en el suelo. No dijo nada cuando entré, solo me dio una foto vieja. En ella, un niño de unos 8 años, sonriente, y detrás, escrita a mano, José Ramón Rogelio, Isla del Padre, 1992. «Mi hijo», dijo el capitán, «lo perdí en estas aguas, no debí venir de nuevo». Intenté decir algo, pero el barco crujió con fuerza, como si algo enorme lo rodeara. Salimos de la cabina, la tripulación gritaba, Claudio no estaba, el güero apuntaba hacia el mar, se lo llevó, una mano salió, y se lo llevó. Corrí hacia la borda, no vi a Claudio, solo vi una silueta, la de un niño, flotando, con el rostro cubierto de algas, sonriendo. Me miró, me habló, con la voz de Claudio, «Tú también me vas a dejar, papá». El mar se agitó, y del agua, comenzaron a salir más figuras, cuerpos de niños, decenas, flotando, parados sobre el agua como si fuera piso, todos con los ojos en blanco, todos apuntando al barco, y entonces escuchamos un lamento, no humano, no animal, era una mezcla de ambos, un alarido que desgarraba la bruma. El capitán cayó de rodillas. «Perdón, perdón», decía entre lágrimas, «pero el mar no perdona, y lo que pasó después es algo que jamás podré borrar, porque el castigo no era solo para él, era para todos». El grito que salió del agua fue como un cuchillo oxidado metido entre los dientes. Lo sentí reventarme los tímpanos, pero lo más espantoso fue que, al mismo tiempo, se coló por los poros, se me metió en los huesos, me costaba respirar, la bruma negra se espesó, y el aire se volvió tan denso que al inhalarlo dolía, como si estuviéramos tragando ceniza caliente. Los niños seguían ahí, flotando, parados sobre el mar como si caminaban sobre cristal, no se movían, no hablaban, pero uno por uno comenzaron a señalar al capitán. Él solo se abrazaba a sí mismo, como si esperara el castigo, como si ya no quisiera escapar. «Yo no quise, no fue mi culpa», murmuraba. Pero el mar no escuchaba excusas, nunca lo ha hecho. El güero y los otros 2 marineros intentaron echarse al agua para nadar a cualquier dirección, pero apenas tocaron la superficie, la negrura del mar se alzó como una manta viva. No era agua, era carne. Algo debajo los envolvió con una velocidad brutal, y los hundió sin dejar más rastro que unas manchas burbujeantes que apestaban a mojo. Me quedé paralizado. Yo también quería correr, saltar, desaparecer, pero no podía moverme. Algo invisible me tenía agarrado de las piernas, no físicamente, sino con un miedo tan profundo que me anclaba a la cubierta. Me volteé hacia el capitán. Lo vi arrodillado,
con las manos cubriéndose la cara, y de pronto entendí. Esa no era la primera vez que esos niños salían del agua. Él ya los había visto antes. Me acerqué y lo jalé por la camisa. «¿Qué hiciste, don Rogelio?», le grité. No me contestó. Solo me entregó algo envuelto en un trapo mojado. Lo abrí. Era un crucifijo de metal oxidado, partido a la mitad, pero tenía algo grabado. «José Ramón, perdóname». Y entonces me contó todo. Cuando era joven, recién nombrado capitán, hizo ese mismo recorrido por las aguas heladas. Iba con su esposa y su hijo José Ramón, en una travesía privada. No había tormenta, no hubo falla, solo una discusión. El niño lloraba, la esposa dormía. Él salió a la cubierta a fumar. Cuando regresó, el niño no estaba. Pensó que se había caído. Buscó, gritó, lanzó luces. Nada, nunca apareció. Y cuando volvió a la costa, mintió. Dijo que una ola los había sorprendido. Pero sabía la verdad. Había escuchado una risa en el agua justo antes de que todo desapareciera. Una risa infantil, que no le pertenecía a su hijo. Desde entonces, jamás regresó a esa ruta. Hasta ahora, tenía que venir, tenía que entregarme, murmuró, con los ojos en blanco. En ese momento, las figuras infantiles comenzaron a avanzar. No caminaban, deslizaban sus cuerpos sobre el agua como si la gravedad no existiera. Subían lentamente por los costados del barco, goteaban un líquido espeso, oscuro, que dejaba quemaduras en la madera. Los rostros estaban deformados, con las bocas cocidas por algas, los ojos vacíos, algunos con pedazos de redes atravesándoles el cráneo. Eran demasiados, y todos venían por él. Uno se detuvo frente a mí, me miró directo. Era Claudio, o lo que quedaba de él. Su cara estaba hinchada, con la piel desgarrada por la presión del mar, pero seguía teniendo sus mismos ojos, tristes, asustados. Le extendí la mano, como si aún pudiera rescatarlo, pero él negó con la cabeza y señaló hacia el capitán. Luego habló, no con la voz de Claudio, no, habló con la voz del niño que vi en la foto. Él me dejó, él me vendió al mar. Don Rogelio gritó. No fue así, yo no sabía lo que se escondía aquí. El agua respondió. De las profundidades surgió un brazo gigantesco, hecho de lodo, huesos y sogas viejas. No era una criatura definida, era como si el mismo océano se hubiera moldeado en forma de castigo. Agarró al capitán, y lo levantó como si fuera un muñeco de trapo. Él gritaba, pataleaba, pedía perdón, pero era tarde. En cuestión de segundos, el brazo lo llevó al centro del círculo de niños, y ellos, uno por uno, comenzaron a tocarlo, no con ternura, lo deshacían, le arrancaban pedazos, lo despedazaban sin sangre, la piel se desprendía como papel mojado, y de dentro no salía carne, sino agua, agua negra. Yo solo podía mirar, y entonces, todos desaparecieron. Así, en un parpadeo, la bruma comenzó a disolverse, el mar recuperó su forma, las estrellas reaparecieron, la cubierta volvió a crujir como un barco normal. Yo estaba solo. El motor, que había muerto horas antes, se encendió sin que nadie lo tocara, y supe que el castigo había terminado. Regresé a puerto con la mirada vacía. Las autoridades no me creyeron nada. Dijeron que sufrí un accidente, que el capitán y los otros hombres desaparecieron por un fallo mecánico, que los cuerpos los arrastró la corriente. Me trataron como un sobreviviente más, pero no lo soy. Yo no sobreviví, no del todo. Desde esa noche, ya no puedo dormir sin escuchar el mar susurrándome nombres, el de Claudio, el del capitán, el de otros que nunca conocí, pero que me llaman como si estuvieran esperándome. Y hay algo más, cada vez que llueve, siento las manos mojadas de esos niños en mis tobillos. No sé si buscan ayuda, o si ya me reclaman como suyo. Y a veces, cuando me miro en el espejo del baño, no me veo a mí, veo su cara, la del niño de la foto. José Ramón. Sonriéndome, como si ya supiera que pronto, muy pronto, voy a volver con él, porque el pecado del capitán no murió con él, quedó flotando, y ahora, vive en mí. Gracias a todos por ver mis videos, espero que los hayan disfrutado.
No olviden suscribirse y darle like para no perderse el próximo contenido. Nos vemos muy pronto. Y recuerda, siempre estaré presente en el momento más inesperado. Hasta la próxima.